Voy a compartir con ustedes ahora el segundo tema de esta semana, que es el sello de Dios, pero también voy a mencionar algunos temas que se relacionan con el sello de Dios, como puede ser la marca de la bestia o el sellamiento. Yo arranco diciendo lo siguiente. Para que entendamos plenamente lo que es el sello de Dios, yo creo que tenemos que entender que la Biblia hace una diferencia o menciona el hecho de que el sello tiene dos partes, ¿sí? El sello tiene, la primera parte es es un sello interno, ¿sí? Y la otra es una señal externa que confirma el cambio producido en nuestro interior. Entonces, nosotros como iglesia aseguramos que el sábado es el sello de Dios. Leo una cita muy conocida, dice: el sábado fue colocado en el decálogo como el sello del Dios vivo, identificando así al dador de la ley y dando a conocer su derecho a gobernar. Es una señal entre Dios y su pueblo y una prueba de la lealtad del pueblo para con él. ¿Cuál es el peligro o el posible peligro de asegurar que el sábado es el sello de Dios? No está mal que digamos eso. El problema es que si no profundizamos en el significado de ese concepto, vamos a terminar creyendo que es el sábado el que genera un cambio en nosotros, cuando en realidad el sábado es una señal externa de que algo está pasando en nuestro interior, de que Dios está transformando nuestro interior. Miren, voy a compartir algunos pasajes bíblicos y lo que acabo de decir lo vamos a ir demostrando con la Biblia durante la presentación. Miren estos versículos, Efesios 1, 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense este otro versículo, Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Un versículo más, 2 Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu Santo en nuestros corazones. En todos estos pasajes encontramos que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Aquí el sello es el Espíritu Santo. De paso, no hay ningún versículo en la Biblia que diga que el sábado es el sello. Sin embargo, vamos a encontrar una cantidad importante de versículos que aseguran que el sábado es señal, es una señal. Con esto no quiero decir que el sábado no cumple una función importante en el concepto del sello de Dios, como sello de Dios. Sencillamente quiero que vayamos ordenando la información para darle, ¿sí?, a cada concepto bíblico el valor que le corresponde. Bien, voy a dar un ejemplo del Antiguo Testamento y otro ejemplo del Nuevo Testamento para que entendamos cómo es la dinámica de la función del sello de Dios. En el caso del Antiguo Testamento voy a usar el ejemplo de la circuncisión. En Génesis 17:10, ¿sí?, Dios le ordena a Israel, a su pueblo, de que debe practicar la circuncisión como un acto externo, como una señal externa. Fíjense lo que dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. ¿Sí? Esta señal externa del pacto era de suprema importancia, según el versículo 14. Dice, porque este versículo dice: el incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Fíjense que esto es tan importante que en Éxodo 4, Moisés casi pierde la vida por no querer circuncidar a su hijo, ¿verdad? Así que obviamente esta señal externa, que es la circuncisión, es de vital importancia. Pero este acto externo de la circuncisión no valía nada a menos que hubiese una experiencia espiritual interna. Hallamos esta relación en la experiencia de Abraham, y a través de Abraham vamos a entender mejor esto. En Génesis 15:6, cuando Abraham tenía 84 años, se le prometió que tendría un hijo propio, y el texto declara que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por fe cuando creyó a Dios. Pero según Génesis 17:24, unos 15 años después, cuando ya tenía 99 años, Dios le ordenó que se circuncidara.
La pregunta clave aquí es si el acto externo de la circuncisión salvó o justificó a Abraham. Claro que no, la respuesta es obvia, ¿verdad? El apóstol Pablo responde a esta pregunta en Romanos 4, 9 y 10, y en el versículo 11 explica que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello. En este versículo señal y sello son términos intercambiables. Repito, como señal o sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Como vemos, la señal externa vino después de la circuncisión interna. Entonces, ¿cuál es el sello? ¿La señal interna o la externa? Ambas señales son el sello. El acto externo de la circuncisión es señal de lo que pasó internamente. De paso, este concepto ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Fíjense Deuteronomios 10, 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En resumen, en el Antiguo Testamento la circuncisión era la señal externa de una transformación interna producida por el Espíritu Santo que la Biblia llama conversión. Ahora vamos a un ejemplo del Nuevo Testamento, ¿sí? Y vamos a ver el bautismo como señal externa de un cambio interno. Sería bueno aclarar que la circuncisión fue una institución judía ordenada después del pecado. En el Nuevo Testamento, la circuncisión fue reemplazada por el bautismo, según Colosenses 2, 11 y 12. Y según el mandato explícito del Concilio de Jerusalén, la circuncisión fue abolida. Esto está en Hechos capítulo 15. En el Nuevo Testamento el bautismo es una manifestación externa de una transformación interna producida por el Espíritu Santo que la Biblia llama conversión. Marcos 16, 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Es decir, primero viene la transformación interna, creer, y luego la señal externa, ser bautizado. Y entonces se completa el proceso de salvación y somos salvos. ¿Es indispensable el bautismo para salvarse? Sí, siempre que sea posible hacerlo. Pero el bautismo, que es la señal externa, solo el bautismo sin la transformación interna es insuficiente. Quiero mencionar ahora el sábado como señal externa y voy a leer algunos pasajes que van en esta dirección. Éxodo 31, 12 y 13 dice, continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Notemos la progresión del pensamiento bíblico de este pasaje. En verdad vosotros guardaréis mis sábados. Para Dios es importante la señal externa de guardar el sábado en este caso. ¿Por qué? Porque es señal entre mí y vosotros. ¿Señal de qué? Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Señal de que Dios nos está santificando. Es decir, el sábado idealmente es una señal de que Dios nos está santificando, es decir, generando un cambio en nuestro interior. En resumen, el sábado es señal o sello externo de una experiencia espiritual interna, generada por el Espíritu Santo, que la Biblia llama conversión. El sábado es señal visible de que Dios nos santifica, según Ezequiel 20:12, que nos santifica por medio del Espíritu Santo cuando somos sellados por Él. El sábado es señal de santidad, no fuente de santidad, y esto es importante. El sábado, idealmente, es señal de que Dios nos está santificando por medio del Espíritu Santo. Es una señal externa a través de la cual nosotros podemos entender que Dios nos está santificando por medio del Espíritu Santo, pero no es la fuente de santidad. Yo no soy santo porque guardo el sábado, ¿sí? O lo digo de otra manera. Guardar el sábado, cumplir con el requisito sabático, ¿sí? Con el mandamiento sabático, no me hace santo.
Sencillamente eso es señal de que el Espíritu Santo está transformando y santificando mi corazón. Es decir, si solo guardo el sábado sin experimentar la obra santificadora del Espíritu Santo, no somos más santos que los fariseos en tiempos de Cristo. Déjeme ahora mencionar este punto, que es el sábado como señal de lealtad a Dios en el tiempo del fin. Ahora sí ya nos vamos acercando a los eventos finales de la historia de este mundo, lo que en teología se llama escatología. Dios usará un día para probar nuestra lealtad a Él, como usó un árbol para probar la lealtad de Adán y Eva. El punto clave es que cuando acepto y guardo el sábado, estoy aceptando a Dios como mi autoridad. Si aceptas el domingo, estás declarando que aceptamos, ¿verdad?, la autoridad de la bestia que cambió el día de reposo. En definitiva, sábado o domingo son solo instrumentos de lealtad. No les demos a estos días una importancia más de lo que tienen. Son importantes, claro que sí, pero en definitiva, sábado o domingo son solo instrumentos de lealtad, especialmente durante los eventos finales. Jeremías 31:33 dice, cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La única manera de respetar las horas de sábado como día especial de adoración es permitiendo que Dios me dé la capacidad de hacerlo. Recuerden que si yo quisiera decir en argentino, digamos, una frase argentina, lo que dice el pasaje de Jeremías 31:33, que dice, pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Si yo lo quisiera decir en un lunfardo que todos lo podamos entender, Dios aquí está diciendo, les daré la capacidad de apreciar mi ley, de tener en cuenta de mi ley y de cumplir mi ley. Las escribiré, las tallaré en el corazón para que las tengan presente todo el tiempo. Les daré la capacidad para que las puedan guardar. Todo hijo de Dios verdadero, genuino, todo hijo de Dios genuino, guardará la ley de Dios y respetará las horas del sábado como día especial de adoración, porque está siendo capacitado por el Espíritu Santo. Por nosotros mismos, nosotros no tenemos la capacidad de poder guardar el sábado de manera genuina. Recuerden que los fariseos guardaban el sábado también, pero no lo hacían de manera genuina. Y Jesucristo, que sí lo hacía con el espíritu correcto, con las intenciones correctas y de la manera correcta, era cuestionado y hasta querían matarlo, justamente porque él sí lo hacía de la manera correcta. En Apocalipsis 7, es decir, al final del sexto sello, el pueblo de Dios recibirá un sello escatológico. Recuerden que escatología tiene que ver con el estudio de los eventos del fin, que los preparará para estar firme durante el tiempo de angustia que se vive antes del segundo advenimiento de Cristo, antes de la segunda venida de Cristo. En los tiempos antiguos un sello sobre un objeto certificaba quién era el dueño, así que también el sello de Dios sobre su pueblo proclama que Él lo ha reconocido como suyo. Y entonces Dios defiende aquello que Él considera que es su propiedad. La señal externa y visible de que la obra de la gracia se ha completado en el alma será la observancia del sábado bíblico. Qué interesante cita que estoy leyendo aquí, que estoy compartiendo con ustedes. La señal externa y visible de que la obra de gracia, de santificación, se ha completado es que se observará, o es la observancia del sábado bíblico. Aquí hay tres palabras claves: señal, externa y visible. ¿Sí? Esta es la función del sábado. Es una señal que se certifica en los cristianos sinceros que Dios está generando una transformación en nuestro interior. Fíjense esta otra, dice, el sello que se estampará sobre los fieles siervos de Dios es la pura marca de la verdad, la señal de su aprobación. Este sello da testimonio de la semejanza del carácter de Cristo. Porque en definitiva, nosotros, ¿cuál es la gran evidencia de la señal? ¿Cuál es la gran señal externa, la gran evidencia externa de que el Espíritu Santo nos ha sellado y de que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo?
la gran evidencia externa es tener el carácter de Cristo. ¿Y Cristo era fiel? Sí, claro que sí. Entonces, porque tenemos el carácter de Cristo, que nos lo ha concedido el Espíritu Santo, somos fieles, y porque somos fieles guardamos los mandamientos, y porque somos fieles cumplimos con los consejos que el Señor nos da, y también observamos, obviamente, las horas sagradas del sábado. ¿Por qué les digo que la gran evidencia de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y transformados por el Espíritu Santo es que tenemos el carácter de Cristo? Porque Jesús declaró a los fariseos que eran hijos del diablo en Juan 8:44. ¿Por qué eran hijos del diablo? ¿Porque guardaban el domingo? Claro que no, sabemos que ellos guardaban el sábado. Eran hijos del diablo porque tenían el carácter homicida de su padre, el diablo. Y esto entonces es la mayor evidencia de que realmente estamos siendo transformados por el Espíritu Santo y que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En resumen, somos sellados por el Espíritu Santo, el cual genera un cambio en nuestro interior, haciendo que nuestro carácter se asemeje al carácter de Cristo. Y el sábado debería ser una señal externa del cambio que Dios está realizando en nuestro interior. Ahora, me meto en este tema, el sábado como sello de Dios. Pero pastor, ¿no acaba de decir que el sábado es una señal externa de algo que está pasando en nuestro interior? Sí, porque ahora va a decir, o ahora pregunta si el sábado es el sello de Dios. Bueno, porque en algún momento especial de la historia de este mundo, y se los voy a mostrar ahora, el sábado va a ser el sello de Dios. Sí, así como lo escuchan. ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente que el sábado es una señal de lealtad, ¿sí? Lo leímos hace un ratito. Es una señal de lealtad. Y dijimos que el sábado, como el domingo, serían instrumentos de lealtad. Lealtad a Dios o lealtad a los enemigos de Dios. ¿Cuándo el sábado se convertirá por excelencia en este instrumento de lealtad? ¿Y cuándo el sábado entonces cobrará protagonismo como sello de Dios? ¿Cuándo? No ahora, actualmente no. ¿Cuándo será entonces? ¿Cuándo se convertirá en el sello de Dios? Durante los eventos finales de la historia de este mundo. ¿Por qué durante esos eventos finales y no antes? Porque durante los eventos finales de la historia de este mundo, guardar el sábado puede costarte persecución, cárcel y hasta la vida. Entonces, cuando eso suceda, el sábado se convertirá en el sello de Dios. Entonces, cuando nuestra vida esté en juego por cumplir con las horas sagradas del sábado, realmente ahí el sábado se convertirá en el sello de Dios. Pero permítanme entonces ahora hablar sobre la contraparte del sello de Dios que la Biblia llama la marca de la bestia. Siendo que el anticristo se pone en lugar de Dios y se opone a Dios, se hace lógico suponer que la marca de la bestia del anticristo, sello o señal del anticristo, sea sustitutiva o intente sustituir al sello de Dios. Recuerden que la palabra anticristo no significa, la palabra anti, la preposición anti, no significa que está en contra de. Anti significa en griego en lugar de. Así que anticristo no significa en contra de Cristo, sino que anticristo significa en lugar de Cristo. El anticristo no es otra cosa que una falsificación de Cristo. Y se intenta ponerse en el lugar de Cristo falsificando su ministerio, ¿verdad? O sea, el anticristo es una falsificación de Cristo. Así que la marca de la bestia, la marca del anticristo, es una falsificación del sello de Dios. Si el sello de Dios en los últimos eventos de esta tierra, ¿sí? En los momentos finales de este mundo, será el sábado, ¿cuál será la marca de la bestia? Bueno, justamente otro día que sustituye al sábado. Y nosotros vemos, y esto no es ningún secreto, cómo todo se va perfilando para que el domingo sea el gran día de reposo y de adoración. Así es que justamente la marca de la bestia es algo que intenta sustituir al día que durante los eventos finales será el sello de Dios. Interesante.
Dice que la marca de la bestia se pone en la mano o en la frente. Esta marca en la mano o en la frente indica que están afectadas las acciones y los pensamientos de quienes reciben la señal. Las acciones simbolizadas por la mano y los pensamientos simbolizados por la mente. También puede referirse a dos clases de personas, los que se someten a los decretos de la bestia solo por conveniencia, la mano, o los que lo hacen por convicción personal, la mente. La frente representa la mente y la mano es símbolo de trabajo según Eclesiastés 9:10, así que es un punto a tener en cuenta. Hay una cantidad de registros que son de público conocimiento, están en las bibliotecas públicas, esto no es ningún secreto, donde la Iglesia Popular con total claridad declara que ellos sienten que tienen la capacidad de poder cambiar ciertos mandamientos o ciertos mandatos bíblicos dados por Dios, y es por eso que ellos han cambiado el descanso sabático, el reposo sabático, por el domingo. Bueno, esto es de público conocimiento, no es ningún secreto. Aquí vemos entonces, aquí tenemos una evidencia de los intentos de cambiar el sello de Dios por la marca de la bestia. ¿Cuándo será el sellamiento? Hemos hablado del sello de Dios, hemos hablado de la marca de la bestia, que es, ¿sí?, la propuesta falsa del anticristo. ¿Cuándo será el sellamiento? El sexto sello tiene dos partes. De paso, históricamente nosotros estamos viviendo en el sexto sello. El sexto sello tiene dos partes. La primera parte nos da las señales de que el tiempo del fin ha llegado. Esto está en Apocalipsis 6, del 1 al 13. Y la última de esas evidencias de que el tiempo del fin ha llegado es la caída de las estrellas en 1833. La segunda parte del sexto sello es la liberación del pueblo de Dios con la segunda venida de Cristo. Esto está en Apocalipsis 6, del 14 al 17, pero también en los capítulos, en Apocalipsis 8, del 1 al 5, donde se abre el séptimo sello. Lo interesante que entre estas dos secciones, ¿sí?, del sexto sello, notamos una pausa histórica. Es decir, la segunda parte no viene inmediatamente después de la primera. Esa pausa ocurre, o durante esa pausa, ocurre el sellamiento descrito en Apocalipsis 7. Es decir, el sellamiento vendrá entre 1833, que fue la última señal, y la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué evento escatológico hay entre estos dos momentos? Este evento escatológico se produce durante esa pausa entre estas dos etapas del sexto sello. Bueno, ese evento escatológico no es otra cosa que el juicio investigador que comenzó en 1844. Es a partir de los resultados del juicio investigador que sabremos quién debe ser sellado, porque el sellamiento escatológico es necesario para que los santos puedan soportar el tiempo de angustia previo a la segunda venida de Cristo. Porque, como dice Apocalipsis 6:17, el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse de pie? Solo los sellados podrán sostenerse de pie. En resumen, el sello de Dios es el sello de aprobación que Dios coloca sobre aquellos que han permitido que el Espíritu Santo realice una obra de transformación en sus vidas. Dios utilizará el sábado durante la última persecución que se realice antes del cierre del tiempo de gracia como un instrumento para que el mundo sepa quiénes han aceptado seguir a Dios a cualquier precio. El sábado se convertirá en el sello de Dios durante ese periodo de persecución y no antes. Esto es importante notarlo, y no será antes. Además, la otra función del sello de Dios es capacitarnos para vivir en medio de las plagas que se desatarán cuando la puerta de la gracia sea cerrada. En definitiva, hermanos, nos queda un futuro promisorio. Yo sé que los desafíos del tiempo del fin pueden de alguna manera traer inquietud a algunos, pero créanme que Dios está al control de todo y que Dios ya tiene todo perfectamente controlado y planeado para que sus hijos fieles salgan victoriosos de cualquier circunstancia que les toque vivir, incluso las circunstancias que tienen que ver con los eventos los últimos eventos de la historia de este mundo, que serán obviamente difíciles. Jesucristo dijo: yo los envío como corderos en medio de lobos. Es interesante que usa la palabra corderos, es decir, ya una oveja adulta sería indefensa en medio de lobos. Imagínense un cordero que es la cría de la oveja.
Jesús dice entonces, yo los envío como cordero en medio de lobos. La confianza del cordero no radica en su capacidad para poder ser librado de las fauces, de los colmillos de los lobos. La confianza y la seguridad del cordero radica en la confianza que el cordero tiene en su pastor. Y estoy hablando de los pastores humanos, estoy hablando del gran pastor que es Jesucristo, como lo menciona Juan capítulo 10. La seguridad del cordero radica en la confianza de su pastor. Nuestra seguridad no solamente en los eventos finales de la historia de este mundo, hoy nuestra seguridad radica en la confianza que nosotros tenemos en nuestro gran pastor. Te animo a que vos puedas todos los días buscar a nuestro gran pastor, relacionarte con él, conocerlo más, porque hoy más que nunca necesitamos una nueva y renovadora experiencia con él que nos permita ser transformados y nos permita tener su carácter o un carácter semejante al de él. Dios te bendiga, nos vemos mañana.